Dame tu opinión, Jaime. Pues yo creo que es interesante que un episodio de la historia reciente de México en la que es increíble cómo el correlato de esta historia oficial, pues todo el mundo lo tiene en claro. Mario Aburto fue un chivo expiatorio, todo el proceso, todo su procesamiento fue realmente muy desasiado, un proceso conducido por el entonces fiscal Miguel Montes, que fue un fiscal especial designado para este caso, que ya falleció, por cierto. Miguel Montes condujo una investigación a lo largo de un proceso lleno de contradicciones, muchas piezas no encajaban, y a pesar de ello, pues todo el mundo se empeñó en que fuera Aburto. Esa fue la historia oficial, ¿no? Pero todos sabemos que detrás de la muerte de Luis Donaldo Colosio hubo una conspiración al más alto nivel, ¿no? Una conspiración a la que el Estado mexicano, el aparato de justicia o desde el Ejecutivo nunca se tuvo el valor de explorar, de esclarecer ese asesinato, como ahora está haciendo López Obrador, como si lo está haciendo ahora con el caso de los 43 de Ayotzinapa. No ha habido el valor suficiente de la clase política, hubo un pacto de silencio, todo el mundo cayó, incluido el propio Aburto, y ahora realmente resulta irónico que se reconozca que Aburto no podía haber sido juzgado bajo la ley, una ley federal, cuando el crimen se cometió en un estado como Baja California. Es un argumento a mí que francamente para mí es traído de los pelos, ¿no? ¿Por qué ese argumento no se esgrimió hace tantos años, ¿no? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué ahora hay la impresión, como tú bien dices, de echar tierra sobre este asunto y decir, no, es que es la historia oficial, se le investigó bien, se procesó bien, se le sentenció, bueno, se le sentenció mal y vamos a hacer una corrección para que vean que en este país ha habido justicia? Y esto te da eso te habla de la larga mano transeccional que tuvo Carlos Salinas de Gortari, porque no hay que olvidar que no fue solamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo me acuerdo que, híjole, en los días previos al asesinato de Luis Donaldo Colosio, me acuerdo muy mucho que de repente en la cúpula del PRI, e incluso entre algunos intelectuales orgánicos, entre ellos Enrique Krauss, se había ya corrido la especie de que Luis Donaldo Colosio no iba a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Empezó esta versión de que quizá Luis Donaldo Colosio no era el mejor. Me acuerdo que yo le hice una entrevista en Madrid a Enrique Krauss, en el que él ponía a parir a Luis Donaldo Colosio. Y el mismo día que yo hice entrevista con Enrique Krauss, ese día matan a Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Y yo ya había enviado la entrevista con Enrique Krauss y recuerdo mucho, yo ya había enviado esta entrevista a México, al Excelsior, y a eso a las 3 de la mañana me despierta Enrique Krauss. Parecía, ¿ya te enteraste? Le digo, ¿de qué? Acaban de asesinar a Luis Donaldo Colosio. Te pido, por favor, te lo pido de favor que no se publique esa entrevista, porque sería de muy mal gusto que yo, que hablé mal de Colosio en esa entrevista, se publicara en el periódico. Y yo hablé con el director en aquel entonces del periódico, con Regino Díaz Redondo, y Regino Díaz Redondo, no, ¿cómo vamos a publicar esta entrevista que ponía a parir a Luis Donaldo Colosio cuando lo acaban de matar, ¿no? Y lo que quiero decir es que la figura de Colosio ya se había convertido en un problema, ¿no? Y entonces, por eso las sospechas de que este crimen fue un crimen de Estado, un crimen ordenado por la clase política. Y lo interesante del caso es que este correlato del crimen de Estado siempre ha avanzado de forma paralela a la llamada historia oficial, en que fue un único asesino, el señor Mario Aburto, que ahora finalmente lo van a liberar antes de tiempo. Yo no sé
si en algún momento Aburto va a decir toda la verdad. Él ha hablado, ha dado distintas versiones y no sé si el día de mañana o en un futuro no inmediato, pero quizá de mediano plazo, algún día nos enteraremos por un garganta profunda, por un testigo de excepción sobre quiénes realmente estuvieron detrás de esto, cómo operaron, cuántos disparos se les dio, quién aportó el arma, fue o no aborto, fue realmente aborto, porque se acuerdan que hubo una versión de que habían cambiado a aborto, en fin, toda esta confusión y además esta investigación tan desasiada que encabezó Miguel Montes, pues francamente ha levantado muchas suspicacias a lo largo de todo este tiempo y por eso, como tú bien dices, llama poderosamente la atención que ahora simple y sencillamente se insiste en este tema de la historia oficial, de que sí, efectivamente, va a salir quizá antes de tiempo el hombre que estaría, el único hombre que habría estado, que habría conspirado él solito, en solitario, para quitarle la vida a Luis Donaldo Colosio. Señalado por años